Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 344. Hoy día, hermanos, estamos empezando una nueva serie que se llama Hospital. Hoy vamos a hacer el capítulo número 1 titulado Estamos enfermos. Bueno, este va a ser un gran desafío para mi persona, pues yo soy médico cirujano y es un momento muy interesante en mi vida poder relacionar lo que yo he aprendido profesionalmente con lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a todo esto de la salvación, del pecado y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un tiempo que espero que el Señor nos ayude a entender algunos aspectos mirados ahora desde el punto de vista práctico, mirados desde el punto de vista de lo que un médico como yo puede aportar también como cristiano en el reconocimiento de ciertas verdades de las Escrituras que son muy valiosas para nuestra vida y que pueden ser muy útiles para meditar en ellas, para que tú puedas reconocer en ellas situaciones que te están pasando y encontrar en ellas respuestas para tu vida. Que el Señor bendiga grandemente todo lo que se haga en esta serie y que tú seas bendecido de tal manera que puedas encontrar en la palabra de Dios la respuesta a tus interrogantes, puedas encontrar en la palabra de Dios alivio y una ayuda que personalmente el Señor quiera proporcionar a tu vida. Hoy día empezamos con esta serie que nos habla sobre esto que hemos escuchado probablemente decir en varios sitios, que la iglesia es un hospital, que Jesús es el médico de los médicos, que nosotros somos igual que pacientes que deben recibir tratamiento, somos pecadores que estamos en un proceso de mejoría. Definamos algunas cosas primero que nada para poder ir entendiendo esto que el Señor nos ha entregado. Salud, ¿qué es salud? Salud se define como el estado de completo bienestar físico, mental y espiritual de un individuo y que también podría definirse salud como el estado en que un organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Es decir, en una persona saludable o sana, todo funciona perfectamente y sin anormalidades. Entonces, ¿qué podríamos decir de lo que es enfermedad? Enfermedad es la alteración de este perfecto estado de salud. Una alteración que puede ser leve a grave del funcionamiento perfecto de un organismo vivo por causas internas o causas externas. Hay algo que perturba o que daña a una persona en lo físico, en lo moral o en lo espiritual y que puede ser muy difícil combatir o eliminar e incluso puede producir consecuencias graves a corto o a largo plazo y hasta la muerte. Ahora, ¿cómo esto lo podemos traspasar al ámbito de lo que nos interesa, la palabra de Dios? Salud perfecta vendría a ser como pureza perfecta. Pureza es el perfecto estado natural, sin contaminante de ningún tipo. Eso es ser una persona pura. Pecado, en cambio, es la alteración al plan
original perfecto dado por Dios, que altera la comunión con Dios por falta principalmente de obediencia y que hace que el individuo yerre en el blanco que Dios ha determinado. Pureza vendría a ser a un estado de perfecta salud y el estado de pecador vendría a ser al estado de estar enfermo. Cuando Dios creó todo esto, claro, Dios nos creó perfectos. Cuando estábamos en Edén con Adán y Eva, antes del pecado, todos en Adán estábamos libres de toda enfermedad, de toda muerte. Fíjense usted que la palabra muerte no significaba nada en la vida de Adán y Eva. No había angustia por miedo a enfermar o a morir. No existía el dolor ni ningún malestar a causa de enfermedades. Todo era bueno en gran manera, tal como lo declaró Dios al finalizar su sexto día de creación. Revisemos el principio, revisemos Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice la Escritura, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno en gran manera. Y eso lo dijo Dios. O sea, si para Dios era bueno en gran manera, o sea, tenía calificación máxima, es porque todo era perfecto, no había error, no había pecado, no había enfermedad, no había nada que pudiera decirse que era malo. Y dijo el Señor ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 11, con respecto a la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Qué fantástico este Dios, qué maravilloso, qué omnipotente. Imagínate, en 6 días creó todo lo que existe, y eso lo dijo el Señor en las tablas de la ley. Él escribió eso, que en 6 días creó todo lo que hay. Génesis capítulo 2, también versículos 1 al 3, vuelve a referirse a esta creación. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, todo el ejército de los cielos y de la tierra. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Maravilloso Dios, que en 6 días creó todo el ejército de los cielos y de la tierra. Incluso entendemos los ángeles fueron creados también en estos 6 días, porque todo el ejército de ellos, de los cielos y la tierra, dice que fue creado. Entonces, cayeron obviamente los ángeles con Satanás después del 6º día de la creación, pues de otro modo Dios no hubiese dicho en el día 6º que todo era bueno en gran manera. No había en ese momento, en el día 6º, pecado, no había destrucción, no había muerte, no había caída. Era un mundo perfecto. Nehemías, en el capítulo 9, versículo 6, dice la Escritura, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Este ejército que fue creado, todo el ejército del cielo que fue creado en tan solo 6 días. Acabó, dice Dios, en el día séptimo la obra que hizo, ahí en Génesis capítulo 2. También el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, se refiere a la creación. Dice que todo fue creado por el Verbo, por Jesucristo, que es la palabra, que es el Verbo. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 1 a 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir todos estos versículos que hemos leído? Que en 6 días el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, creó todo lo que hay en los cielos y la tierra, todo el ejército de los cielos y los cielos de los cielos lo creó el Señor. Todo lo que está en la tierra, todo lo que hay en ella, todo fue creado. Y Dios exclamó en el día sexto que todo era bueno en gran manera, todo era saludable, no había enfermedad, no había dolor, no había muerte, todo hecho perfecto. Y todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura ahí en Colosenses 1, del 15 al 17, que también habla de la creación, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí nuevamente nos habla que el Creador, el maravilloso Dios, es nuestro Señor. Él fue el Creador. Por Él y para Él fueron creadas todas las cuestiones visibles e invisibles. Y ahí define el ejército de los cielos, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el perfecto Dios, el que hizo todo maravillosamente bien. Y Él es nuestro Salvador, el que hoy día nos propone un plan de restauración, de sanidad, de llevarnos nuevamente a esa perfección inicial. Y nosotros, que somos tan imperfectos, que somos inconstantes, que estamos allá arriba en la cresta de la ola y otro día estamos allá abajo, hundidos en los problemas, en las dificultades, en que las cuestiones no se solucionan, en que hay conflicto en el hogar, conflicto en el trabajo, cuestiones de la vida cotidiana que tenemos que solucionar. Pero mira quién nos llama a ser sanos. El Creador, el que fue capaz de hacer todo, y todo lo hizo bueno en gran manera. Todo lo visible e invisible, corporal o espiritual, fue creado por nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Todo el ejército de los cielos y la tierra fue creado por y para el Señor Jesucristo. Todo un mundo perfecto para adorarle siempre. Y ese mundo perfecto que perdimos hace unos 6.000 años atrás, cuando Adán y Eva pecaron en Edén, hoy puede ser restaurado. Hoy podemos, a través de Cristo, llegar a adorar y a ser restaurado por Él. Valora entonces lo que tienes delante de ti. No tienes una simple religión tratando de unirte a Dios. No es el hombre solamente buscando a Dios. Es Dios trayendo las buenas nuevas al hombre para que pueda recuperar su salud, para que pueda volver a ser perfecto, sano, todo bueno en gran manera. Claro, alguien dirá, oh, parece un sueño para mí, porque yo hace mucho tiempo padezco de tal o cual enfermedad, o hace mucho tiempo estoy sufriendo a causa de las consecuencias de mis malas decisiones, de mis malas circunstancias. Pero todo el Señor lo puede restaurar. Tenemos un mega hospital que el Señor ha hecho a nivel mundial, que es la iglesia, en donde todos los que estamos enfermos, en realidad toda la humanidad, podría entrar a ese hospital. Pero usted ya sabe cómo son los pacientes en nuestra vida cotidiana, que a pesar de estar enfermos, solo unos cuantos están deseosos o están dispuestos de ir al médico a buscar ayuda. Así también el mundo está podrido en maldad, en pecado, pero solo unos cuantos están dispuestos a arrepentirse y a recibir esta sanidad que el Señor puede darnos.
Que este estudio de 2 horas sea también un tiempo de estar buscando y encontrando en el Señor, en su palabra, algo que tu cuerpo y tu alma puedan necesitar. Que los analgésicos, que los sedantes, que cualquier medicina que necesite tu cuerpo y tu espíritu pueda ser encontrada hoy en la palabra de tu Dios, en el Creador, en tu Salvador. Qué maravilloso, que quien hoy día te ofrece salvación, que quien hoy día te puede decir, estás enfermo, aquí tienes la solución a tu enfermedad. No es nada más ni nada menos que el que hizo todo perfecto, bueno en gran manera, y creó absolutamente todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Adoremos entonces, valoremos a este Dios maravilloso que hoy día nos trae tan preciosa noticia. Contemplando mi alrededor y viendo tu creación, solo puedo admirar tu gran majestad y alcanzo a comprender tu infinito poder. Solo puedo alabarte y con gozo cantarte. Todo mi existir y vivir para ti es bendición para mí. No quiero separarme un momento de tu lado, mi Jesús, y seguir elevando perfumes de agrado hasta tu presencia. Magnífico en santidad, tú me brindas la paz, das consuelo a mi vida, llenas mis días de alegría. Honor y gloria a ti, bendito Jehová. En ti puedo confiar con seguridad. Tus planes son perfectos, tu benignidad inmensa. Solo quiero adorarte y con gozo expresarte. Tú eres todo mi existir y vivir para ti es bendición para mí. No quiero separarme ni un momento de tu lado, mi Jesús, y seguir elevando perfumes de agrado hasta tu presencia. Magnífico en santidad, tú me brindas la paz, das consuelo a mi vida, llenas mis días de alegría. Cada día me demuestras tu precioso amor, que me inspira a loarte y a glorificarte. Tu amor que siempre de mañana das, solo me hace ensalzarte y
para ti es bendición para mí. No quiero separarme ni un momento de tu lado, mi Jesús, y seguir elevando perfumes de agrado hasta tu presencia. Magnífico en santidad, tú me brindas la paz, das consuelo a mi vida, llenas mis días de alegría. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Hospital, titulado Estamos enfermos. Todo fue creado en el principio bueno por el Creador perfecto. Adán y Eva fueron creados para no morir, pues recibieron espíritu de vida soplado directamente por Dios. Entonces, lo que Dios da directamente de él, claramente es saludable y perfecto. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Interesante, pues usted ve que a los animales, las aves, el Señor los formó, pero solo al hombre le sopló directamente aliento de vida. Y los animales fueron creados, y las aves también fueron creadas saludables, pero con el hombre tuvo una relación especial, pues fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es perfecto y sano. El espíritu de vida provino directamente del soplo dado por Dios. Eran definitivamente totalmente sanos. No había en ellos ningún tipo de enfermedad ni pecado. Su carne era perfectamente saludable y su espíritu era puro. Y en el primer día de vida, cuenta la historia que Adán fue creado como adulto y tuvo ya mucho trabajo porque Dios le trajo para nombrar a todos los animales. Muy inteligente fue creado Adán, no un hombre mono como nos mienten en los colegios y universidades. Muy inteligente. Y en el primer día nombró a todos los animales. Pero entendemos que Adán se cansó, le faltó ayuda en su primer día de trabajo y de existencia. Y Dios rápidamente se dio cuenta de su desánimo. Y en su primer día de vida, Adán fue sometido a cirugía de urgencia. Y de él mismo fue creada su compañera Eva, la varona. Ahí en Génesis 2, versículos 19 al 20, dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Le dio una tremenda responsabilidad Dios a Adán y le dio trabajo. Y cuenta la Biblia, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Y aquí viene lo entretenido, dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Claro, Adán se sintió atareado, solo, sin una ayuda idónea, alguien que realmente fuera un aporte para él en su vida. Y Dios lo notó. Dios hizo la primera cirugía e hizo dormir a Adán, y cuando le quitó la costilla, no sintió dolor, solo siguió durmiendo. Interesante este cirujano que es Dios. Y en Edén se produjo la primera sala de operaciones. En Génesis capítulo 2, versículo 21, dice la Escritura: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dios, en el pabellón de urgencia instalado ahí en Edén, fue el primer cirujano plástico perfecto. No dejó cicatrices.
y todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Dios nunca tendrá demandas por mala praxis médica o por haberse equivocado de costilla. En esta primera gran cirugía solo tenemos las siguientes posibilidades, mis queridos hermanos. Adán tenía el sueño muy profundo, o Dios es un anestesista genial, o el dolor no era aún algo conocido para el hombre. Tal vez había alguna combinación de cosas, pero definitivamente era un mundo perfecto, un mundo fabuloso, sin sufrimiento. Dios estaba ahí mismo, presente, creando, operando, y Adán siguió durmiendo tranquilamente hasta que Dios lo despertó. Dios sigue entregando todo lo que cada uno de nosotros necesita. Claro que no valoramos lo que Dios nos da. El mejor anfitrión del universo es nuestro Dios, que tiene el mejor hospital, que soluciona cualquier inconveniente el mismo día en que es diagnosticado. Tremenda de fabulosa sería la salud en todo el mundo si los médicos pudieran solucionar totalmente el mismo día del diagnóstico todo el problema del paciente. Es de notar que Adán perdió una costilla, pero la recuperó completamente. Pues sabemos que no hay ninguna diferencia en la parrilla costal de un hombre versus la parrilla costal de una mujer. No hay diferencia. Al hombre no le falta ninguna costilla al lado izquierdo o al lado derecho. Son iguales el hombre y la mujer en la cantidad, forma y distribución de las costillas. Y nadie tiene una cicatriz. Dios no tomó dos costillas, tampoco una derecha y otra izquierda para que quedara parejo, sino que dice que tomó una de sus costillas y no quedó con cicatriz ni secuelas, y le volvió a crecer la costilla a Adán, y Adán no quedó con una costilla menos. Siguió siendo perfectamente saludable, no quedó ahí amputado de una costilla, sino que siguió siendo perfecto, tal como Dios le había creado. Ahora, no sé si usted, pero yo siempre he pensado, ¿por qué Dios no hizo a Eva de otro cuerpo de la misma manera como hizo a Adán? ¿Por qué tuvo que sacar un pedazo del cuerpo de Adán para crear a Eva? ¿Ha pensado usted en eso? Yo no creo que sea por ser ahorrativo, pues al ver la compleja creación, claramente Dios no escatimó recursos de todo tipo para hacer este tremendo y complejo universo. Pienso que Dios lo hizo para que hubiera un sentido de pertenencia, de unidad, de parentesco, llamémosle de amor entre Adán y Eva. Algo tenían en común. Hechos de una misma carne, de una misma sangre y de un mismo aliento. Como dice Hechos capítulo 17, versículos 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí hay una explicación. Hemos sido hechos todos del aliento de Dios. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Somos hermanos todos. No debiéramos andarnos matando los unos a los otros. No debiéramos andarnos haciendo daño los unos a los otros.
porque al fin y al cabo tenemos una misma sangre y una misma carne, un mismo creador. Todos venimos de Adán, todos, hombres, mujeres, todos venimos de una misma sangre, de un mismo aliento de vida dado por Dios a Adán. Y en Cristo, en el segundo Adán, encontramos también todos al Padre que nos restaura, que a nosotros que estamos ahora enfermos, en pecado, en Cristo, todos podemos encontrar sanidad. En esa única sangre derramada por todos nosotros, podemos encontrar todos los que somos de una misma sangre creada por Dios, podemos encontrar, si vamos arrepentidos, creyendo en Dios, sanidad para nuestras enfermedades. Él hizo todo perfecto, pensó en cada detalle y hoy día sigue pensando en cada detalle de tu vida. Hoy día sigue atento a tus necesidades, a tu futuro, a lo que Él quiere para ti. Somos nosotros los pacientes porfiados que no nos queremos tomar la medicina, que no queremos recurrir regularmente al hospital para que Dios nos ayude, que no queremos sencillamente dejar que el médico de los médicos nos trate, nos sane, nos deje como nuevos. El perfecto Dios quiere que volvamos a ser perfectos. Seréis perfectos, dijo Jesús, tal como el Señor creó en el principio. El que se ocupó de todo, el que miró que faltaba ayuda idónea para Adán, hoy día también es el mismo que ve cuando a cada uno de nosotros nos falta ayuda, necesitamos socorro. Él es el que puede socorrerte, al cual puedes clamar, la ambulancia celestial que puedes llamar para que te ayude en cualquier urgencia, en cualquier situación, sea aguda, sea crónica, sea simple o sea compleja. Todo lo puedes encontrar en Dios, que nos ayuda a solucionar nuestros problemas. Miremos las cosas como Dios las mira, de acuerdo a su palabra, y digamos amén. Miremos las cosas como Dios las mira, de acuerdo a su palabra, y digamos amén. Todo está perfecto, todo va en perfección, y si Dios se agrada, mandará bendición. Todo está perfecto, todo va en perfección, y si Dios se agrada, mandará bendición sobre nosotros, mandará bendición. Miremos las cosas como Dios las mira, porque Él tiene un programa y todo saldrá bien. Miremos las cosas como Dios las mira, todo está en el mensaje del ángel del Señor. Todo está perfecto, todo va en perfección, y si Dios se agrada, mandará bendición. Todo está perfecto, todo va en perfección,
bendición sobre nosotros, mandará bendición. Las cosas como Dios las mira, con amor divino y sabiduría. Arreglemos las cosas y juntos llegaremos a la meta dorada de la transformación. Todo está perfecto, todo va en perfección. Y si Dios se agrada, mandará bendición. Todo está perfecto, todo va en perfección. Y si Dios se agrada, mandará bendición. Todo está perfecto, todo va en perfección. Y si Dios se agrada, mandará bendición. Todo está perfecto, todo va en perfección. Y si Dios se agrada, mandará bendición sobre nosotros. Mandará bendición sobre nosotros. Mandará bendición. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Hospital titulado Estamos enfermos. Qué tremendo cuando nosotros nos despertamos de alguna cirugía y todo está bien, todo resultó 100% excelente. Y qué mejor que despertarse de una cirugía y no tener dolor y encontrarse con las personas que amas a tu alrededor y lo que tú deseaste está cumplido. Imagínate cuando Adán vio a su compañera Eva, quedó maravillado. Adán tuvo conocimiento que Dios la había hecho de él mismo. Había sido hecha de su propia carne y sangre. Debía entonces cuidarla tal cual él cuidaba su propia carne y sangre. Dice Génesis 2, versículos 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto que parece poético, lleno de amor, es una verdad que hoy día pocos valoran. Que el hombre y la mujer son de una sola carne y deben cuidarse, deben amarse como si estuvieran cuidándose a sí mismos. La perfecta unidad entre hombre y mujer es el plan original de Dios, es el plan sano de Dios. No lo que hoy día vemos con los adulterios, los divorcios y previamente a eso las desavenencias, los desacuerdos, los odios, las iras, las ofensas, los golpes, las malas palabras, los engaños, las mentiras, el desprecio, tantas cosas, la desunión de muchos tipos. La unión saludable, lo sano, es que Dios programó que el hombre y la mujer debían cuidarse el uno al otro. Todo lo que se oponga a la sabiduría de Dios, al plan de Dios, o sea diferente, ya no será saludable. Estaremos enfermos, o mejor dicho, estaremos pecando, errando en el blanco ante Dios. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 31 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama,
porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vuelve a repetir esta idea maravillosa, hermano. Esto es lo saludable, esto es lo que debe ocurrir hoy día en todos los hogares, pero no es así, porque muchos de los hogares no respetan la palabra de Dios, no la reconocen, no se educan en la palabra de Dios, no son criados, no son uniones en donde está Dios ahí dirigiendo. Si tan solo pudiéramos entender estas verdades tan fundamentales, tendríamos matrimonios y familias saludables. Pero ¿qué ocurre? No aman los hombres a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Aborrecen los hombres a su propia carne y tampoco la sustenta y la cuida como sustenta y cuida su propio cuerpo. Entonces, estamos enfermos cuando no obedecemos los planes originales de Dios. Dios creó una relación perfecta entre el hombre y la mujer para que pudieran amarse, para que pudieran reproducirse en amor. Una relación hombre-mujer, una relación que fuera saludable y no enfermiza, donde ambos se cuiden porque se pertenecen el uno al otro íntimamente, donde no se hacen daño el uno al otro, donde se aman hasta el final, tal cual un abuelo ama hasta el último día sus brazos, sus piernas, su cuerpo. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si tan solo pudiéramos entender este aspecto de la vida del hombre, tendríamos realmente una familia saludable. Antes de la caída en el pecado, fíjense ustedes que Adán y Eva eran personas puras y podían respetar los mandamientos de Dios. Podían amarse mutuamente, respetarse, cuidarse. Dice la Escritura ahí en Génesis capítulo 2, versículo 25, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque aún seguían obedeciendo el plan original de Dios. Aún se seguían respetando, cuidando el uno al otro. No podían ver maldad en el otro, ni en el ambiente, ni en ningún sitio. No tenían conocimiento del mal. Ellos se habían sometido al plan de Dios. Y cuando nos sometemos a los tratamientos que nos da Dios, entonces gozaremos de una vida saludable. El problema es cuando nos alejamos de Dios. Nos enfermamos porque no seguimos los parámetros divinos, porque no seguimos las indicaciones médicas saludables que nos da Dios. Fíjense ustedes que la vergüenza de estar desnudos surgió cuando se dieron cuenta de lo bueno y de lo malo después del pecado. Surgieron deseos erróneos que tendían al mal. Sus mentes eran inocentes, como las de un niño que corre desnudo sin preocuparse de nada. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que un niño corre desnudo y nada le avergüenza. Adán y Eva tenían pensamientos saludables, eran buenos, no estaban con mentes enfermizas, no había mala intención ni deseo de dañar al otro. Se cuidaban el uno al otro. Nadie se burlaba del otro. No existía el bullying ni la broma que ofendía al otro. Ambos podían incluso desearse el uno al otro y no sentir rechazo. De seguro no había barreras entre ellos mismos ni con Dios. Podían estar desnudos, conversando con el Espíritu de Dios. Y no era ninguna falta de respeto a Dios el estar desnudo conversando con Dios. No necesitaban ir al psicólogo para arreglar malos pensamientos
o malos sentimientos hacia el otro. No necesitaban terapias psiquiátricas de ningún tipo. El pensamiento era totalmente saludable. Se miraban el uno al otro y no se avergonzaban. Tampoco se resfriaban por estar desnudos. La salud era perfecta. No conocían la palabra enfermedad, ni siquiera peligro de enfermedad. ¿Por qué? Porque respetaban a Dios. Porque el pecado no existía. No conocían el mal. No necesitaban ropa para cubrirse del frío o el calor, pues nada podía dañarlos. Ni tampoco la necesitaban para ataviarse o verse más lindos, mejores, o cubrir cualquier cosa que no les gustara. Todo le parecía perfecto. Podían mirar su cuerpo y encontrarlo perfecto. Podían mirar el cuerpo de su compañero y también encontrarlo perfecto. Veían a los animales y aves que no usan ropa y se sentían tan bien como ellos, tal cual natural, con sus colores, con sus formas, de la manera como Dios los había creado. En el principio no había nada que reclamar a Dios por algún detalle del cuerpo o de la mente. Lo corporal no era algo que los hiciera meditar negativa o impuramente. Todo era bueno y bueno en gran manera. No estaban enfermos. Había una comunicación pura entre Adán y Eva y con Dios. No había nada ajeno que se interpusiera en la relación. Interesante, hermano, resulta en meditar en estas cosas, que esta condición original aparentemente jamás será recuperada, pues por lo que sabemos, los salvados usan túnicas blancas y jamás Juan menciona en el Apocalipsis que los santos caminen desnudos por la ciudad celestial o el paraíso eterno. Esa desnudez, esa pureza de Adán y Eva, en donde estaban desnudos y no se avergonzaban, y estaban ante Dios desnudos. No estaba Eva con vestido largo, ni Adán con pantalones. Estaban los dos desnudos. Y esa condición base original no la vemos ahí en el Apocalipsis. Vemos a todos los santos que usan túnicas. El pecado, hermano, produce consecuencias que jamás se recuperarán. Así como hay enfermedades que dejarán al enfermo en una condición tal en la cual nunca volverán a ser los mismos. Algo perderán para siempre. La pureza, hermano, de estar desnudos, de no avergonzarse, según lo que entendemos por las Escrituras, parece que nunca más volverá. Es algo perdido. Dios puede restaurarnos, pero hay cuestiones que podemos ver ahí en Edén que sencillamente nunca más podremos disfrutar. Por lo menos es lo que nos enseñan las Escrituras. Tal vez falta información y podremos estar algún día desnudos y no avergonzarnos. Podremos cantar y alabar juntos a Dios desnudos y no avergonzarnos. Pero la Biblia no lo dice. La Biblia habla de que tenemos túnicas. Hay cuestiones, hermanos, que cuando el hombre decide pecar, no entiende que jamás podrá recuperar esa condición absolutamente inocente que tenía, por ejemplo, cuando era un niño pequeño. Pero aun cuando hoy estamos enfermos de pecados, nuestras mentes pueden ser sanadas, pueden ser renovadas. Podemos volver a la pureza, a la perfección con la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo de Dios. Tal vez no será exactamente igual como la experiencia que vivieron Adán y Eva, pero el Señor dice que seremos perfectos. De algún modo el Señor lo hará. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Repito, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Debemos cambiar nuestras mentes. Debemos vestirnos como personas saludables en Dios, como personas realmente creadas en Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Dios tiene mucho que sanarnos. Hay tantas cosas que tenemos que mejorar. No será un proceso para nada fácil. Será algo complejo el ser nuevamente sanos. Será una larga experiencia para algunos. Para otros, según Dios, serán solo días antes de morir. Y luego el Señor hará maravillas. Tal cual creó de una costilla a una hermosa mujer que pudo ser la perfecta compañera de Adán durante no sabemos cuánto tiempo, hasta que pecaron. Hoy día nosotros podemos ser restaurados en Cristo. Podemos alcanzar esa pureza a través del Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos reconocer que estamos enfermos, que necesitamos ayuda, y que esa ayuda solamente es posible de lograr en un solo hospital, con una sola medicina: la iglesia que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. La voz que quiero escuchar, eres el Rey que quiero adorar, eres la canción que quiero cantar y la melodía que me hace suspirar. Un corazón que piensa en tu amor, en la hermosura de tu canción, que inspire mi vida a ser como tú y a deleitarme por siempre en adoración. Que tu santidad y tu verdad gobiernen mi vida y me hagan soñar con tu corazón y tu presencia. Llenes mi vida de tu pureza, que tu pureza pueda mi alma disfrutar, que en tu
disfrutar, que en tu pureza yo me pueda deleitar, que tu pureza me pueda revelar tu corazón, oh, completamente tú. Estamos escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Hospital titulado Estamos enfermos. Y no estaríamos enfermos si fuéramos obedientes. Y eso usted lo ve en la vida cotidiana. La gente se enferma muchas veces por desobedientes. Hay muchas enfermedades que son causadas sencillamente por nuestra desobediencia. No todas, pero muchas de ellas también se complican producto de la desobediencia de los pacientes. Y volvamos a Edén. Fíjate, cuando Eva y Adán eran obedientes, su mundo era saludable. Eva podía parir hijos sin dolor. No necesitaba anestesia, ni ningún analgésico para el embarazo, ni parto. No había enfermedades, no habían complicaciones durante el embarazo ni parto. Y los hijos podían nacer perfectamente sanos y sin dolor para la madre durante el parto. No se necesitaba anestesista para poner una inyección peridural que le permitiera tener un parto sin dolor. No era necesario. Por otra parte, el hombre trabajaba bien y su trabajo era 100% productivo. El ambiente de la creación era óptimo y nada ni nadie interfería en el proceso de la cosecha. No había pestes, no había hambre, no había clamor, no había dolor, no había maldad. La tentación por el pecado no existía. La mente de Adán y Eva eran puras, todo era sano, no se necesitaban hospitales ni iglesias que acogieran a los pecadores arrepentidos. El bienestar físico, moral y espiritual era el óptimo. Gozaban de perfecta salud y no había muerte. ¿Y por qué desobedecieron? ¿Por qué no siguieron las indicaciones de Dios? Claro, nosotros le miramos a ellos y le apuntamos con el dedo. Pero ¿cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Sabemos que debemos comportarnos de cierta manera, que nuestro carácter debe ser de cierta forma, que nuestra conducta debe ser de determinada manera para estar en la perfecta voluntad de Dios. Y somos desobedientes. Fíjate que tanto en un mundo perfecto como corrupto por el pecado, Dios siempre nos advierte del peligro. Nos pone semáforos en rojo para que podamos detenernos y meditar que hay peligro. Génesis en el capítulo 2, versículos 16 al 17, es el primer semáforo en rojo que le puso Jehová al hombre. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claramente el Señor le hace una advertencia, le da una orden, no comerás, pero el Señor le da la oportunidad de que coman, lo deja con la libertad de que ocurra que en algún día puede que coman, y si comen, verdaderamente morirán. Dios lo sabe todo. Él nos conoce, pues nos creó. Conoce los efectos buenos o malos que tendrán nuestras decisiones, la conducta o carácter que manifestemos. Por eso en reiteradas ocasiones nos advierte de diferentes formas sobre situaciones de peligro. No es que desee dominarnos como unos robots, ni que sea un jefe tan odioso que nos llene de reglas de puro gusto, sino que intenta que seamos felices, saludables, y por ello nos pone semáforos en rojo para llamarnos la atención del peligro. Si Adán y Eva siempre hubiesen obedecido y todas sus generaciones hubieran hecho lo mismo, todo seguiría siendo perfecto. No habría médicos, ni enfermeras, ni hospitales, ni cementerios. Dios advirtió a Adán y Eva, pero ellos no atendieron la advertencia y dejaron de ser saludables. Dejaron de ser perfectos, felices. Empezaron a enfermar,
y a morir desde aquel mismo día cuando permitieron que Satanás los sedujera y desobedecieron a Dios, dando rienda suelta a sus propios instintos e intenciones. Situación que muchas veces nosotros hacemos. Tenemos una situación bastante buena, pero debido a que somos seducidos por nuestra carne, por el mundo, por Satanás, perdemos lo que tenemos. Adán y Eva gozaban de salud perfecta. Vivían en un estado en que como organismo vivo no tenían ninguna lesión ni padecían ninguna enfermedad. Y ejercían con normalidad todas sus funciones. No necesitaban ni médicos, ni medicamentos, ni enfermera, ni menos un hospital que los ayudara a sanarse. En Edén no hay iglesias. En Edén no hay hospitales que sanen a los que están enfermos. Así también en Edén, Adán y Eva, cuando estaban obedientes a Dios, eran puros. No había pecado en su carácter, no había pecado en su conducta, ni en lo público, ni en lo privado, ni en lo secreto. Los miraras por donde lo miraras, eran perfectos. La relación con Dios era directa. Ellos podían oír a Dios estando incluso desnudos, sin avergonzarse. Podían tener un diálogo con Dios sin problemas. Vivían en el sitio perfecto que Dios había creado para ellos, bueno en gran manera. No pagaban alquiler, no pagaban impuestos. Solo tenían que cuidarlo y disfrutar la estadía perfecta. Unas vacaciones eternas paradisíacas. ¿Cuántas veces en la vida Dios nos ha tratado así en diversos ámbitos de nuestra existencia? Solo teníamos que cuidar lo que Él nos había dado. Y testarudamente no lo hicimos. Y por ello enfermamos. Y fueron destruidos esos tiempos que ya no volverán. Buscamos nuestro propio mal. No valoramos lo que teníamos. Desobedecimos. Despreciamos lo que Dios nos regalaba. Y enfermamos gravemente de maldad. Y nunca más podremos volver atrás y recuperar lo perdido. Nos quedamos con cicatrices, con secuelas. Nos quedamos quejando por nuestros dolores y mutilados por difíciles cicatrices, muchas veces invalidantes. Pero Dios, a pesar de que estemos muy enfermos, puede restaurarnos. Fíjate que luego de la caída por la desobediencia a Dios, todo empezó a tener malos resultados. La creación enfermó entera. Todos nos enfermamos, perdimos nuestra perfección y salud cuando Adán y Eva pecaron. La tierra entera y la naturaleza en general fueron afectados por el pecado. El ejército de los cielos también fue afectado previamente. De ahí cayó Satanás. La ley de la siembra y la cosecha fue afectada. La tierra ya no fue la misma. Los cardos y las espinas empezaron a ser un serio problema. El trabajo de Adán fue infructuoso. La tierra enfermó. Eva tuvo embarazos y partos dolorosos. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Acaso Eva ya había tenido hijos? Una interesante pregunta, porque ¿cómo podía comprender Eva si no comparaba un embarazo saludable, sin pecado, a un embarazo ahora en pecado? Interesante, la Biblia no lo dice, pero aquí hay una cuota de incertidumbre. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Dice Génesis 3 también del 17 al 19, y dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Fíjate, no es que haya obedecido a la voz de Satanás,
No es que haya obedecido a la voz de Dios, sino que obedeció a la voz de su mujer. Dice, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aparecieron los cementerios, aparecieron las tumbas, los cuerpos podridos, putrefactos, los huesos secos. La desobediencia trae muchas consecuencias. Fíjate que Adán no pecó porque obedeció a Satanás, sino que se dejó seducir obedeciendo a la voz de la mujer. Aquella mala idea de Eva que ya había comido, que ya había perdido su pureza, y le dio un pésimo consejo a su amado. El sufrimiento, los problemas, la pestilencia, la sequía, el hambre, la muerte, fue anunciada como consecuencia de vivir independientes de Dios. Y hoy también es plenamente válido en nuestro tiempo. Dios sigue dándonos advertencias en su palabra, que son señales contundentes, pero que pocos respetan. No queremos seguir las indicaciones de Dios. Y luego sufrimos cuando se cumplen los tiempos de las consecuencias del pecado y los juicios de Dios. Cuando dejamos la obediencia y preferimos nuestra independencia, entonces habrá comenzado la decadencia. Cuando dejamos la obediencia y preferimos nuestra independencia, habrá comenzado la decadencia. Dios nos ayude en este tiempo y podamos recuperarnos de la enfermedad del pecado. Estamos enfermos, pero todavía tenemos buenas noticias. El hospital de Dios sigue con sus puertas abiertas. Aún hay hora para tomar y tener una entrevista con el Señor. Hay hora para el médico de los médicos. Esta puede ser tu hora de entrar en un proceso de análisis. Deja que Dios te examine. Deja que Dios revise tus heridas, tus llagas, tus dolores, tus enfermedades. Que Dios te sane y sométete a la obediencia. Es lo mejor para salir de nuestros procesos de enfermedad. Quiero estar en tu presencia, oh Señor, para cantarte y honrarte, mi Jesús. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos hoy, porque del hondo abismo Él nos levantó. En obediencia todos debemos andar y sin excusas su ejemplo practicar, porque Jesús es el modelo de verdad y solo a Él todos debemos imitar. Siempre en la Biblia encontramos la verdad
mucho menos le debemos aumentar, porque mi Dios entonces nos castigará. En obediencia siempre debemos andar. Yo quiero estar en tu presencia, oh Señor, para cantarte y honrarte, mi Jesús. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos hoy, porque del hondo abismo Él nos levantó. En obediencia todos debemos andar, y sin excusa su ejemplo practicar, porque Jesús es el modelo de verdad, y solo a Él todos debemos imitar. Siempre en la Biblia encontramos la verdad, por eso a ella no le debemos quitar, ni mucho menos le debemos aumentar, porque mi Dios entonces nos castigará. En obediencia todos debemos andar, y sin excusa su ejemplo practicar, porque Jesús es el modelo de verdad, y solo a Él todos debemos imitar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Hospital, titulado Estamos enfermos. Como cualquier enfermo, necesitamos asistencia, necesitamos ayuda, comprensión, cariño, afecto, que nos ayuden en el proceso difícil que estamos viviendo. Asimismo, en la iglesia, como pecadores que estamos siendo restaurados, transformados, necesitamos asistencia, necesitamos ayuda, comprensión, educación, guía. Necesitamos que alguien nos aporte positivamente para nuestra mejoría. No necesitamos gente que nos venga a criticar, que hacemos las cosas mal y solamente eso, sino necesitamos verdadero consejo, un consejo que nos ayude a sanarnos. El Señor nos puede sanar, pero estamos aquí en la tierra y las personas que el Señor usa para que nos sanemos somos nosotros mismos los que estamos ahí dentro del cuerpo de Cristo y junto con los que están enfermos. Recordemos que en el principio el mundo entero se corrompió cuando la perfecta comunión de Adán y Eva y esa comunión con Dios decayó, se rompió. Luego Adán con Eva enfermaron en su relación. Uno se enseñorearía del otro. Tendrían deseos distintos. Habría dominio del uno sobre el otro. A causa de que Eva dominó a Adán y Adán se dejó dominar por Eva, desobedeciendo a Dios, poniendo primero a Eva antes que a Dios. Primero es Dios y Dios nos ordena la vida. En 1 Timoteo capítulo 2 versículos 13 al 14 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán y Eva finalmente envejecieron, enfermaron y murieron. Sus cuerpos, creados perfectos, fueron dañados por el mal. Adquirieron enfermedades malas,
Su mente, su alma se corrompió. Se fueron destruyendo poco a poco y volvieron al polvo de la tierra. Sus cuerpos murieron, se pudrieron, se consumieron. Aunque las primeras generaciones después de Adán, por el ambiente especial que reinaba en la tierra, con una capa de agua sobre la tierra, ellos fueron muy longevos. Pero a medida que pasaron los siglos, aparecieron más y más enfermedades y mayor contaminación, con diversos pecados también, y cada vez vivieron menos. Luego del diluvio todo cambió y al perderse el ambiente que había, claro, la vida de cada individuo fue mucho menor. Después del pecado, el dolor ha sido un compañero que nos ha visitado siempre. Y muchas veces ha quedado con nosotros por largo tiempo. Incluso muchos llegan a la tumba con mucho dolor. El ser humano ha tenido que buscar fórmulas para aminorar el dolor, para tratar los problemas de salud que los han empezado a afectar, las nuevas epidemias, las nuevas enfermedades. Los enfermos físicos y espirituales han empezado a multiplicarse a lo largo de los siglos, pero también se ha multiplicado el pecado. Se han traspasado de un lado a otro las diversas enfermedades físicas y las diversas formas de pecar. Esta misma corrupción que vemos hoy día que se produce en el cuerpo del ser humano, se produce en la mente, en el espíritu, que se llena de maldad, que sufre luego las nefastas consecuencias del pecado individual y también del pecado colectivo. Hoy día somos víctimas del pecado colectivo, como bandas armadas, como personas hacen coalición para pecar. Pero a pesar de que hoy haya un mundo lleno de pecado y de maldad, la iglesia se puede hacer cargo de los enfermos del pecado. Claro que no hay mucho interés ni confianza en que la iglesia pueda ser un lugar seguro y confiable para tratar a los enfermos del pecado, pues muchos de los que entran a la iglesia más bien se ponen a mirar los enfermos que tienen a su lado y no miran a Cristo, que es el que los va a sanar. Estamos todos enfermos, pero lamentablemente hay poca conciencia de que estamos enfermos. Y miramos muchas veces con desprecio y no ayudamos al que tenemos cerca de nosotros. La conciencia del pecado la ha dado el Espíritu Santo de Dios cuando nos fue presentado el Evangelio. Pero luego debemos llenarnos del Espíritu Santo para ir creciendo, para ir también ayudando. Si queremos ayudar a los enfermos de pecado, entonces nuestra misión es primero predicar el Evangelio y mostrar amor. Mostrarle a los que aún no han entrado a la iglesia que hay solución a los problemas del espíritu humano, que hay remedio para ser sanado del pecado. Debemos hacer entender que los muchos pecados que hoy día han llenado el mundo no son una enfermedad incurable, que en Cristo hay posibilidad de ser sanados nuevamente, que en la iglesia del Señor podemos encontrar personas también que nos pueden ayudar, porque ellas mismas también aprendieron el proceso de ser sanos. Estamos todos en ese proceso. Estamos haciéndonos terapias con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios, entre nosotros también, con los pastores, con los líderes, con los que nos educan, con los que nos enseñan la palabra de Dios. Estamos haciéndonos terapia continuamente, todos los días, para poder ser definitivamente perfectos. Tenemos que todos los días tomarnos los remedios que nos da Dios. Recuerden ustedes que el mundo hoy día está muy malo. Las enfermedades psiquiátricas, la delincuencia, la maldad, se han empezado a apoderar de los hombres que se han vuelto malos realmente. Algunos muy malos, asesinos. Y todo esto empezó, según la Escritura, allá en el Génesis, cuando Caín mató a su hermano Abel por celo religioso. Dice Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Matar a un hermano es algo que lo vemos ahí en la Biblia. La Biblia es un silencioso testigo de muchos acontecimientos que nos pueden hacer entender que el proceso de estar enfermo es algo difícil, que ser sano es muy complicado, que no basta una inyección, un solo tratamiento,
Necesitamos todos los días ir renovando las misericordias de Dios hacia nosotros, ir renovando nuestros compromisos hacia Dios, ir realmente tratándonos con la palabra de Dios. Las generaciones venideras, después de Caín y Abel, aumentaron en violencia y maldad. Aumentó el deseo de sangre y venganza. Y usted puede leer ahí en Génesis capítulo 4, versículos 23 al 24, que dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Fíjense usted en estos versículos cómo este hombre llamado Lamec tiene una sed de venganza increíble, un deseo de sangre. Si él es herido, dice que matará a alguien por su herida. Si alguien le da un golpe, él matará a ese joven que le dio el golpe. Cualquier cosa que le ocurra a él, dice que 70 veces 7 será su venganza. La ira, el odio, la venganza prevaleció desde allá muy antiguo, desde los 4000 años antes de Cristo. Y ha ido variando y creciendo en las diferentes mentes que han surgido en la humanidad y que hoy día vivimos atormentados del mal. La esperanza de vida fue disminuyendo desde Adán, unos 4000 años antes de Cristo, hasta, por ejemplo, la escritura del Salmo 90, que estimamos se escribió por ahí por el año 1000 antes de Cristo. La esperanza de vida fue disminuyendo desde Adán, a menos de una décima parte de lo que vivió Adán. Durante 3000 años, entre el 4000 y el 1000 antes de Cristo, las personas como Adán llegaron a vivir casi 1000 años y luego fueron disminuyendo hasta los 100, 120 años. Usted puede revisar ahí las genealogías y ver cómo Enós, por ejemplo, vivió 905 años, Set 912, Cainán también 912, Adán 930, Noé 950, Jared 962 y Matusalén, el más longevo que aparece ahí en la escritura, 969. ¿Cómo puede ser posible? Dicen algunos. Eso no puede ser verdad. Es que hoy día, 5000 años después de ellos, es imposible que nosotros podamos comprender cómo eran las cosas en ese tiempo. La Biblia señala que había una capa de agua sobre la tierra que le daba, por supuesto, una presión atmosférica diferente, una atmósfera diferente. El oxígeno era mucho mejor. Todo crecía más. Dice la Escritura que había gigantes sobre la tierra y los frutos también eran gigantes. 2500 años después de la creación y 900 años aproximadamente después del diluvio, dice la Escritura que los israelitas pudieron ver frutos gigantes en Canaán y también vieron hombres gigantes en aquella tierra. También los hallazgos arqueológicos muestran hombres de cráneos más grandes, de frente más prominente. Ahora, que el cráneo sea grande no significa que es un gorila. El cráneo, usted sabe, sigue creciendo, sobre todo en la zona frontal. Es cosa, por ejemplo, que usted le mire las orejas a su querida abuelita. Si usted comparara las orejas de su querida abuelita cuando era joven y las orejas que hoy día tiene, se va a dar cuenta que las orejas le han crecido. Si usted le mirara la frente a su querida abuelita hoy día y la comparara como cuando era joven, verá que tiene una frente mucho más prominente. Los hombres en la época de Adán, los que vivieron en el primer milenio o antes del diluvio, eran hombres muy longevos. Por lo tanto, lo que te dice la ciencia de que eran simios pasando a hombres, nada que ver. Eran hombres sencillamente muy antiguos, que gozaban de mucho mejor salud, que no tenían tantas enfermedades. Por lo tanto, podían vivir mucho tiempo. No como ahora que estamos llenos de enfermedades y tenemos también un ambiente totalmente distinto. No como dice la falsa teoría de la evolución, que eran cabezas de gorila, aquellos hallazgos arqueológicos que se encuentran. Lo que pasa es que eran personas inmensamente viejas. No eran simios pasando a hombres, sino que hombres 10 veces más longevos que los viejos de nuestra generación actual, que incluso muestran
estos rasgos de frente más prominentes y grandes orejas. Algunos preguntan, ¿no podría ser que en vez de 900 años vivieron 90? ¿Que le agregaron un cero de más? El problema sería grande si creyéramos en eso, pues tendríamos a Set, por ejemplo, siendo padre a los 10 años. Dice Génesis 5, versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Si le quitamos un cero, no podría ser que Set fue padre a los 10 años y medio. O también el mismo Enós, que fue padre de Cainán, no a los 90 años si creyéramos en las mentiras que nos tratan de decir. Tendríamos que llegar a concluir que fue padre a los 9 años. Pues Génesis 5:9 dice que vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Claramente la Escritura tiene razón. Es mucho más fácil creer que alguien fue padre a los 90 años que alguien fue padre a los 9. Cainán hubiese sido padre a los 7 años y no a los 70, como dice Génesis 5:12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y Mahalaleel fue padre a los 65 años, engendrando a Jared, según Génesis 5:15. Si creyéramos a aquellos que quieren interpretar las Escrituras de otra manera, diciendo que hay un número de más, Mahalaleel hubiese sido padre a los 6 años. Enoc también dice que vivió 65 años y engendró a Matusalén, en Génesis 5:21. Es mucho más creíble decir que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén que decir que Enoc vivió 6 años y medio y engendró a Matusalén. ¿Se da usted cuenta que cuando usted comienza a pensar un poco más profundo de las verdades de las Escrituras y que hay cosas que no podemos ver claramente porque ocurrieron hace 4.000 o 5.000 años atrás? Hoy día no nos podemos parar y decir esto no era correcto. Solamente debemos confiar en Dios, confiar en que su palabra es correcta, confiar que aquí hay una guía verdadera para los que estamos enfermos. Es la explicación de por qué estamos enfermos y cómo eran aquellos que tenían aún una enfermedad más sencilla o más simple que la de nosotros. Dice el Salmo 90, escrito unos 1000 años antes de Cristo, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nos enfermamos, morimos. Adán vivió muchos años. Hoy día nadie puede llegar al tiempo que vivió Adán. Pero hoy día tenemos también la posibilidad de conocer a Cristo y ser salvos y pasar a eternidad. Y ahí sí que los años ya no cuentan. Dios, hermano, a lo largo de la historia, a pesar de todos estos pecados, a pesar de toda la destrucción, de toda la degeneración, siempre ha tenido hombres que han llevado mensajes de sanidad, que han llevado consejos tendientes a mejorar a las personas, a que tengan un mejor presente y un mejor porvenir. Consejos verdaderos tendientes a evitar el pecado, a acercarse a Él, pues solo Él conoce todos nuestros dolores y enfermedades. Solo Él conoce qué tan perfecto éramos, que fuimos hechos buenos en gran manera, y todo era perfecto. Y cuánto nos hemos alejado de Él, y cuánto hemos perdido. Nos llenamos de pecados, pero Él puede limpiarnos de todo mal, Él puede sanarnos. Estos mensajeros que el Señor tiene son portadores de la medicina divina para curarnos de nuestros pecados y enfermedades. Estos mensajeros, hoy día el Señor sigue buscando a personas que quieran comprometerse con Él, para ir en búsqueda de los enfermos, para ir a sanar a los débiles, a los que tienen sus vidas complicadas, a los que están condenados a muerte eterna, a menos que alguien le traiga un milagro,
y el milagro se llama Jesucristo. El único que nos puede sanar, el único que nos puede dar vida eterna. Ni siquiera se nos está ofreciendo 900 años de vida. Ni siquiera se nos está ofreciendo volver a una condición de vivir mejor. Sencillamente se nos está ofreciendo perdón total y vida eterna. Volver al plan original de Dios, a estar con Él, a compartir con Él, a que podamos oír su voz, escuchar sus consejos, tener un diálogo, cenar juntos con el Señor. Pidámosle al Señor que nos sane, que en este proceso de enfermedad en la que estamos podamos ser buenos pacientes. Tengamos también una buena asistencia de nuestros hermanos y nosotros también seamos unos buenos enfermeros, unos buenos médicos, unas personas que realmente se compadecen del que sufre, del que está enfermo, del pecador que necesita ser sanado. Oh, sáname, no quiero ser el mismo, confiando en mis caminos, viviendo en la tristeza y el dolor. Oh, sáname, confieso mis pecados, también que he sido malo y quiero paz. Descansar, oh, sáname, toma mi vida hoy, llena este corazón que está seco por dentro. Oh, sáname, sé tú mi Salvador, yo sé que tú, Señor, eres el Dios eterno. Oh, sáname, Señor. Oh, sáname, Señor, aunque no lo merezco. Sáname, Señor. Oh, sáname, confieso mis pecados, también que he sido malo y quiero paz, tu perdón, y en ti, Dios, descansar. Oh, sáname, toma mi vida hoy, llena este corazón que está seco por dentro. Oh, sáname, sé tú mi Salvador, yo sé que tú, Señor, eres el Dios eterno. Oh, sáname, Señor. Oh, sáname, Señor, aunque no lo merezco. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Estamos enfermos, de la serie Hospital. Después de la caída allá en Edén, pasaron los años, pasaron los siglos,
Aproximadamente unos 1500, 1600 años de historia del hombre pecador con Dios. El hombre cada vez enfermando más, cada vez complicándose más en maldad, hasta que Dios se propuso destruir el mundo tan lleno de pecado, sin antes ofrecer una posibilidad de salvación, un tratamiento para aquellos que quisieran venir a Él. Decidió crear un hogar para aquellos que iba a salvar. Avisó durante muchísimos años el fin de todo. Y un hombre, Noé, halló gracia ante los ojos del acongojado Dios. Pero todos se burlaron de Noé. Nadie quiso entrar en el arca a excepción de su familia. Y en el año 1656, después de la creación, se produjo el gran diluvio universal que cambió para siempre la geología y composición del agua y la tierra. ¿Cómo sabemos esta cifra? Bueno, fácil. Sumando las genealogías, las aburridas genealogías, y llegamos a este año 1656, el año que también murió Matusalén, el año del gran diluvio. Y esta gran nave fue el primer mega hospital flotante que llevaría a todos aquellos que quisieran ser salvados. Podría haber sido un gran mega hospital para seres humanos y se transformó en un gran mega hospital veterinario. El Señor había dispuesto salvar a todos aquellos que hallaran gracia ante sus ojos. Pero la maldad era tanta que solo Noé y su familia recibieron el perdón y compasión de Dios. La gente rechazó la oferta de Dios, como hoy día rechaza la oferta de Dios. No quisieron arrepentirse de sus males y hoy día tampoco quieren arrepentirse de sus maldades. No quisieron dejar sus pecados y sus múltiples enfermedades y hoy tampoco quieren dejar sus pecados ni sus múltiples padecimientos. Rechazan el remedio ofrecido por Dios. En los tiempos de Noé, cuando se desató el final, claro, ya era muy tarde. La puerta la cerró Dios. Y también va a ocurrir en nuestro tiempo, en que la puerta la cerrará Dios y ya no podrá entrar nadie más. Los que quedaron en esta mega nave volvieron a pisar tierra después de un año. Inicialmente podría haber sido un gran hospital, una gran arca de la salvación para muchos seres humanos que pudieran arrepentirse. Pero por la rebeldía del hombre, esta gran nave se transformó solo en un sitio de protección y salvación prácticamente exclusivo de carácter veterinario, más que humano. Hoy día en Cristo, Dios tiene un arca de la salvación no para animales, sino para seres humanos. Solo entran los seres humanos. Los perritos, los gatitos no pueden obtener salvación. Solo los seres humanos. Noé estuvo internado por un largo año con su familia y lograron sobrevivir y salieron de aquel lugar renovados para comenzar una nueva vida, pero no fueron sanados 100%. Usted sabe que después de Noé inmediatamente empezó ya el pecado en el hijo de Noé, en Cam. Luego de un tiempo todo volvió a ser igual como antes. Poco a poco la mayoría no quiso tomar más remedios dados por Dios y volvieron a enfermar grandemente de pecado y siguieron muriendo. Esa pasada por este gran hospital de Noé no los hizo inmortales ni eternos. Solo fue un tiempo de internación para evitar la inminente muerte que se les pronosticaba. Recuerden ustedes que después de salir del arca, Noé vivió 350 años más, llegando a completar 950 años. El tercero más longevo del cual habla la Biblia después de Matusalén, 969, y Jared, 962. Jared fue el abuelo de Matusalén y este Matusalén fue el abuelo de Noé, una familia bien longeva. Dice la escritura ahí en Génesis 9, versículos 28 al 29, que vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. El hombre hoy día vive poco tiempo. Tiene mucho menos tiempo que lo que tenían los antiguos. Hoy día no es tanto el tiempo que tenemos para buscar a Dios, si podemos aún hallarle.
No tenemos 900 años, ni 500, ni 300. Solo algunos tienen un par de semanas, meses, o los mejores unos cuantos años. En este tiempo es bueno que la pasemos con el Señor, para que Él nos sane, vaya curando nuestras heridas. El Señor en la cruz sufrió nuestras heridas por nosotros. Jesucristo se compadeció de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, de nuestros pecados y sufrimientos. Él quiso traer personalmente la medicina para nuestra vida. Hizo la visita médica más valiosa del universo. Descendió de los cielos. Dejó su trono allá en el cielo para venir a vendar y curar a los heridos, a los enfermos. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido, lleno de dolores, pero Él vino para llevarse nuestros pecados, para curar nuestras heridas. Dice que fuimos curados en Él. En Él, hermanos, podemos tener sanidad total. La visitación del Señor fue gratis. No tenemos que pagar por su venida. Y Él nos trajo el tratamiento definitivo. Debemos sí reconocer nuestra condición de que estamos enfermos. Un alcohólico no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en su tratamiento de rehabilitación si primero no reconoce su enfermedad y su fracaso en el intento de autocontrolarla. Asimismo, un diabético, un epiléptico, un obeso, si no reconocen su condición de enfermo y que necesitan tratamiento, en realidad fracasarán en su intento de sanarse. Hay muchas enfermedades en la vida del ser humano y también hay muchas maneras de pecar. Podemos ser sanos de algún tipo de pecado, pero aún quedan otros. El Señor viene a curarnos todos nuestros dolores, a sanarnos de todas nuestras enfermedades. El pedir ayuda resultará, sí, en un elemento fundamental para que cada enfermo inicie el proceso de acercamiento a un servicio de salud integral donde le puedan ayudar. El mejor servicio de salud integral que existe, que fue creado por Dios, es la iglesia. El pecador sí debe reconocer su condición frente a Dios. El pecador debe creer que hay un Salvador como nuestro Señor Jesucristo, único, real, y no viene nadie más detrás de Él. No hay un siguiente turno. Cuando el Señor Jesucristo cierre la consulta, no habrá nadie más que pueda venir a reemplazarle. Debemos arrepentirnos de nuestra condición para ser sacados de donde estamos, para ser sanados. El paciente debe reconocer su condición de enfermo. Debe reconocer que necesita ayuda profesional. ¿Y qué mejor profesional que el Dios del universo, el Todopoderoso, el que creó todo bueno, extraordinariamente bueno en gran manera al principio? El proceso de diagnóstico, de tratamiento, de recuperación de nosotros los enfermos dependerá también del compromiso que como paciente podemos aportar en nuestra recuperación, también dada por la gravedad de los daños ocasionados por la vida. Debes comprometerte con tu tratamiento, debes comprometerte con tomar diariamente las medicinas que el Señor te va a ir dando. Si vuelves a recaer en cuestiones que se te ha dicho que no debes caer, claro, vendrán dolores, vendrán problemas. Hay pecadores, hermanos, que les cuesta muchísimo avanzar en su proceso de santificación, pues no se comprometen con su propio tratamiento. Son inconstantes, se niegan a seguir ciertas indicaciones, no acuden regularmente a sus controles, abandonan la iglesia, abandonan el tratamiento, recaen,
se agravan, se alejan de Dios, se complican con otras enfermedades, con otros pecados. Asimismo hay muchos que viven en tu iglesia o en la mía, en el lugar donde nos congregamos, tal como si este fuera un hospital que lo acoge, pero no siguen regularmente las indicaciones. Son constantes solo por un tiempo y luego se aburren. Se creen mejor, se creen saludables, cuestionan las indicaciones que se le dan, no las quieren hacer, no quieren poner tiempo ni recursos para estar mejor. Recaen en los mismos pecados o en otros pecados similares o nuevos pecados que los van atrapando de acuerdo a las modas del mundo. Y allí siguen enfermos, con un pie dentro de la sanidad y un pie allá afuera, en el mundo. La Biblia nos advierte que hay cristianos así, cristianos carnales. Y también están los cristianos espirituales. Los espirituales serán aquellos enfermos que aceptarán el tratamiento, que querrán seguir las indicaciones, que se someterán a las terapias que se le van indicando. Usted sabe que nuestra carnalidad hace que busquemos el hedonismo, que busquemos el placer y evitemos el dolor. La carne es mencionada como una debilidad, porque enferma, se corrompe, es seducida por placeres y otras cosas. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando nos vendemos al pecado, cuando nos dejamos guiar solo por nuestra propia opinión, por nuestra carnalidad, entonces ningún tratamiento médico, ningún tratamiento hacia nuestras enfermedades, hacia nuestros dolores, podrá ser efectivo. Dios puede hacer milagros, pero en el proceso de santificación, en el proceso de sanidad, ¿significa eso? Se requiere la cooperación de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no nos va a obligar. El Espíritu Santo está dispuesto, como está dispuesto todo un equipo de salud para ayudarnos, siempre y cuando nosotros concurramos a las citas, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a las indicaciones, siempre y cuando no nos metamos en otros problemas que finalmente complicarán aún más lo que ya teníamos. La carne, hermano, no solo implica que somos atraídos por ciertos apetitos que queremos satisfacer, sino que también la carne se enferma, se corrompe, le salen tumores y cáncer. Y así nos pasa a los cristianos, cuando queremos ser guiados por nuestros deseos carnales. A veces somos guiados sencillamente por tumores de nuestra carne, que han crecido dentro de nosotros porque le hemos permitido que estén allí. Nos hemos dejado seducir por las modas del mundo, por las nuevas reglamentaciones, por los placeres, por los afanes. Cuando el cáncer del pecado se apodera del paciente, de aquel incluso que se congregaba, entonces quedará sumido en condiciones desmejoradas, en condiciones absolutamente miserables, alejado de todo éxito de tratamiento, si se aleja de la soberanía y santidad de Dios, si se aleja de la voluntad y la obediencia a Dios, lejos de seguir saludable, estará cada día más cerca de la muerte eterna. Nosotros podemos hoy día estar enfermos, venir de situaciones muy dolorosas, muy difíciles, tener una historia y muchas complicaciones. Podemos tener antecedentes hereditarios, antecedentes personales muy malos, que pronostican un mal final. Pero en el hospital de Dios, todo puede ser sanado. Aquí no hay enfermos que son intratables. Todos los pacientes pueden ser tratados, pero se requiere que el paciente se entregue a Dios. Se requiere que el enfermo venga al Señor
a reconocer sus dolores, a reconocer sus enfermedades, para que el Señor, por sus llagas, nos cure, nos sane, nos limpie, nos haga bueno en gran manera. Todo un proceso largo de terapia, un proceso largo que involucrará todo el resto de nuestra vida. Somos enfermos crónicos, enfermos que si dejamos de tomarnos la medicina que nos da Dios, vamos a complicarnos y tendremos cuestiones más difíciles. No lleguemos a un estado terminal, hermano. No lleguemos a un estado moribundo en donde luego ya, incluso sin habernos puesto a cuenta con Dios, perdemos el conocimiento, quedamos inconscientes y ya no podemos escuchar las indicaciones de Dios, ya no podemos seguir nada. Quedamos absolutamente destituidos de la posibilidad de ser obedientes a Dios. Hoy día tenemos la posibilidad de ser obedientes. Si hoy día tenemos diversas enfermedades, diversos pecados que nos rondan, hay solución. Hoy día es posible ser sanados por este Dios maravilloso. Este Dios tremendo que no se conformó con que hubiésemos enfermado. Que cuando estamos en angustias y pruebas, Él puede ayudarnos. Él se agrada por sacarnos una sonrisa. Él se agrada por hacernos personas llenas de gozo. Personas que tal vez estábamos rotas, destruidas. Gente sin remedio. Para otros, desahuciados. Personas que no tenían ninguna posibilidad. Pero en Cristo ocurren los milagros. En Cristo se sanan aún los desahuciados, los enfermos terminales, los que no tenían ninguna esperanza, los que estaban llenos de angustia, de depresión, los que lo único que querían era desaparecer de este mundo, porque estaban hastiados de su vida, estaban hastiados del resto. En Cristo podemos encontrar la paz, el amor y la esperanza. La esperanza de que podemos ser sanados. Estamos enfermos, pero podemos ser sanados. Estamos siendo sanados porque por sus llagas está la promesa. Somos curados. Cristo, aquel que pagó nuestro tratamiento en este hospital, no habrá quedado deuda cuando abandonemos este mundo. El Señor lo pagó todo. El Señor se llevó la lista de todos nuestros tratamientos y la ha cancelado. La ha clavado en la cruz y todos nuestros errores, todas nuestras rebeldías, todos nuestros abandonos, inseguridades y toda nuestra mala forma de ser paciente, Él se la ha cargado para evitar que nosotros seamos sancionados. Cuando estés en angustias, cuando estés en pruebas, cuando estés en dolores, cuando estés en quebranto, cuando andes pasando por valle de sombra y de muerte, recuerda que hay un Dios al cual puedes alabar, un solo médico, el Eterno, al cual puedes recurrir aquí en la iglesia, donde está su cuerpo. Que Dios nos ayude a entender sus propósitos en este gran mega hospital de toda la tierra, que es su iglesia. En cada rincón, por allí, por allá, hay una posta, hay un consultorio, donde van los enfermos a recibir medicina, medicina de lo alto, medicina que viene de la palabra de Dios, la palabra viva, la que da vida, la que viene de Cristo, que es la vida. Gracias damos al Padre por este capítulo, por esta serie que tocará todos estos temas relacionados con el pecado, con nuestras enfermedades, con nuestros dolores. Gracias por la vida del que ha escuchado, por la sanidad que sabemos que tú, mi Dios,
has provisto. Gracias, alabamos y damos gloria por los que hoy día serán sanados de sus pecados, de sus enfermedades. Serán librados de la muerte y llevados a vida eterna. Gloria al Señor por todo esto. Alabanza sea a Él por los siglos de los siglos. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Porque siento tu presencia en mi ser.